partir de hoy, durante toda la semana, tendremos diferentes voces. Toda una diversidad de opiniones respecto al tema de las manifestaciones, de las protestas. Este es un espacio, este sofá lo disponemos precisamente para que ustedes, nuestros televidentes, puedan escuchar el punto de vista desde todos los ángulos de la información. Por eso, desde hoy hemos invitado a varias personas, varias personalidades a este sofá, y hoy empezamos precisamente con Manuel García. Él es diputado por el Pacto Histórico aquí en el departamento de Antioquia. Diputado, muy buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Tome asiento, por favor. Gracias, Sebastián, Linda, Catalina, y a quienes hasta ahora de la mañana están en tan importante medio, pues muy buenos días. Bueno, diputado, durante este fin de semana vimos muchas personas salir a las calles del país. Aquí en Medellín creo que fue una de las principales ciudades donde más se registró por lo menos estas masivas participaciones por parte de los ciudadanos. Ayer veíamos, por ejemplo, algunos analistas que teníamos aquí en Consejo de Redacción que hablaban sobre el mensaje que le quería enviar el pueblo colombiano al presidente de la República. Luego veíamos los mensajes y las respuestas del presidente a través de sus redes sociales. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo leen ustedes en este momento ese mensaje que envían tantos colombianos al gobierno y especialmente a las reformas que se pretenden sacar adelante? Primero recordar, y es una realidad política, un hecho nacional, pues que el país viene dividido desde el primer día de las elecciones del presidente. Entonces no es algo nuevo, no es como lo quieren hacer ver. O sea, el país ya estaba dividido y precisamente sobre esa división hay que tener sumo cuidado de cómo se le da el mensaje a la sociedad y cómo la sociedad debe recibir los hechos políticos para evitar esa polarización extrema que puede terminar incluso en un estado fallido. Recordemos que Gustavo Petro llega al poder después de un estallido social. Un estallido social que lleva al primer gobierno de izquierda de este país. Entonces, sumo cuidado en eso. Frente a las marchas sucedidas el domingo pasado, desde el Pacto Histórico en Antioquia manifestamos profundo respeto a la ciudadanía, profundo respeto a ese inconformismo de algún sector de la sociedad muy importante para el caso de Antioquia de Medellín, que se está manifestando muchos de la manera correcta, sin dejar a un lado que también hubo lunares de personas sumamente desadaptadas, groseras, que lo hicieron de la forma que no era. Pero el grueso de la movilización celebramos desde el Pacto Histórico, que a diferencia de cuando marchaba personas que apoyaron al pacto en su momento, pues vimos desapariciones, vimos jóvenes con afectaciones visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya pasó y hoy vemos cómo sale el pueblo a marchar y tiene todas las garantías y tranquilidades para ejercer su derecho constitucional. Entonces, profundo respeto a la manifestación que hubo, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional, desde el Pacto Histórico de Antioquia. Diputado, en este caso, también los marchantes de este domingo, pues insistían en que justamente querían dar ejemplo con ese comportamiento en las manifestaciones, al no, por ejemplo, lanzar piedras contra bienes, espacios públicos, y eso, digamos, que fue lo que se demostró por parte de estos manifestantes. Reconocen también que hay diversidad entre quienes asistieron a esta manifestación, no únicamente personas de la clase media, como se ha dicho por parte del gobierno, sino también transportadores de carga que están cansados con las vulneraciones en las vías, con lo que pueda pasar con el costo de la CPM, incluso pues tantos médicos, tanta gente del gremio, también de las centrales sindicales, algunas que salieron a estas marchas. Pues celebramos que la ciudadanía, el pueblo colombiano esté tomando otra dinámica cuando se suscitan estas marchas. Pero también quisiera hacer una alerta, porque ahora se pretende desconocer el tema de las reformas que son necesarias para el país, consideramos algún sector de la manera más respetuosa posible. Entonces, hay planteamientos políticos de otros sectores que quieren hoy desconocer, por ejemplo, de que la reforma pensional debe avanzar y estamos viendo cómo en el Senado de la República está avanzando. Entonces, las marchas, unas se pronuncian en contra, pero hay una realidad nacional que llevó a este gobierno a que fuese hoy gobierno nacional, y es que el país necesita cambios. Entonces, ahora hay sectores políticos que muy hábilmente quieren desconocer que el país necesita unos cambios y unas transformaciones. Y pongo un ejemplo y está suscitándose en el Senado de la República. La reforma pensional avanza y se están encontrando y están habiendo puntos de acuerdo y de consenso. Eso es lo que hacía falta. Y es un llamado no solamente para el Pacto Histórico, al que me siento profundamente orgulloso de pertenecer, sino también para los otros sectores políticos, ejemplo el Centro Democrático, Cambio Radical. Aquí el ciudadano, nosotros los ciudadanos de a pie, necesitamos es que hayan consensos, acuerdos en lo necesario, y no decir ahora, con estas manifestaciones, de que Colombia no necesita reformas y que aquí todo está perfecto, cuando la Organización de Naciones Unidas dice que este es el quinto país más inequitativo y desigual del mundo. Aquí todo no está bien, y si no, vayámonos para el Bajo Cauca, para Urabá, para el Nordeste. O sea, que hay que hacer unas transformaciones, pero también pretender desconocer
que hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo, es un error. Pues, diputado, yo particularmente celebro mucho su presencia en Consejo de Redacción porque nos encanta tener como todas las orillas de pensamiento. Este es un programa en el que recibimos todas las opiniones, no solo de los televidentes, sino también de cada una de las esquinas de la polarización que usted menciona también que existe y que ya venía existiendo. En ese sentido, yo le pregunto, ¿hay como una especie de cortocircuito de pronto en la comunicación, de acuerdo en que el pasado domingo que hubo marchas, pues vimos las imágenes, se hizo una cuantificación, aunque es muy difícil saber exactamente cuál fue la cantidad de personas que salió en cada uno de los municipios, pero se habla de 350.000 personas en Medellín y en general de casi unas 400.000 personas a nivel nacional. El presidente Petro sale con una cifra de 250.000 personas, cataloga las marchas inicialmente como débiles y ayer el ministro del Interior dice: no soy respetuoso de catalogar las marchas como débiles, hacen parte del mismo gobierno. ¿No hay una contraposición aquí como en esas dos opiniones? ¿Qué opinión le merece usted al respecto? Con el profundo respeto que merece el señor presidente de la República de mi parte, y creo que todos así debemos tenerlo, así como lo merece el señor gobernador del departamento, el doctor Andrés Julián, considero en buena hora, estaba leyendo ahora los titulares, el señor presidente ha convocado un consejo de ministros ahora a final de mes en Boyacá, donde va a ser un cónclave y allí pues un llamado a la reflexión. O sea, las marchas no fueron débiles, con todo el respeto. Las marchas fue un llamado ciudadano de un sector muy importante de la sociedad que no está de acuerdo con. Entonces, pensaría yo que es el momento del gobierno nacional hacer un llamado a los otros sectores de la sociedad, no solamente a la clase política, empresariales, gremiales, sociales, y buscar un acuerdo nacional, un consenso. Este país necesita un acuerdo en lo fundamental y no más polarización, porque eso nos lleva a perder a todos y a todas. A propósito de ese encuentro, perdón, diputado, se habla de que es un retiro espiritual. ¿Realmente es un retiro espiritual? Porque es mejor aclararlo aquí. Se ha escuchado que es un retiro, que es un encuentro de ministros. ¿Qué es lo que va a pasar ese fin de semana? Lo que leí y tengo conocimiento, pues es que definitivamente va a haber un llamado a los ministros y ministras a que nos hablen, a que les hable al señor presidente de la ejecución que llevan, de las políticas públicas que están en desarrollo, donde estamos seguros van a haber ajustes. Allí pueden haber sorpresas, incluso salida de ministros y de ministras, pero también estamos seguros que sobre la mesa va a estar el análisis de las marchas. Lo que eso significa, consideramos que hoy hay un punto de inflexión en el país. Esas marchas fracturan de ahora en adelante la realidad política nacional, y aquí hay que tener sumo cuidado cómo se percibe y cómo se maneja la situación política del país de la manera más respetuosa. Quisiera decirle a quienes tienen o tenemos responsabilidades políticas que no podemos, por buscar réditos políticos, llevar al país a incendiarlo. Necesitamos es calmar y encontrar puntos de acuerdo y de consenso, incluyendo el sector que hoy representa al gobierno nacional y quienes hoy son la oposición. Sí, diputado, a propósito de eso que usted menciona, que es fundamental tratar de evitar esa polarización, pero pareciera que las declaraciones y los mensajes del presidente no van en esa misma línea. Cuando vemos incluso lo que mencionaba Catalina, muchos se sintieron provocados por esa declaración del presidente al minimizar de cierta manera la participación de los ciudadanos, los mismos comentarios que ha hecho, los trinos que publicaba o que retuiteaba de algunas personas que cuestionaban la participación en la marcha. Ese lenguaje que ha utilizado incluso el presidente contra los medios de comunicación, ¿no cree usted que también alimenta esa polarización? Sebastián, sin estar de acuerdo, toda acción genera una reacción. Y entonces no podemos desconocer que han habido posturas sumamente irrespetuosas, grotescas hacia el presidente de la República de muchos sectores, ¿cierto? No lo estoy justificando. Celebro que al interior del gobierno nacional, hablaba ahora Linda, el ministro Velasco, vimos como la misma, la doctora Sarabia y otros están haciendo un llamado a pilas, tenemos que reflexionar, aquí algo está pasando. Yo estoy seguro que en Boyacá va a ser el momento donde el alto gobierno reunido, ojalá puedan tener una reunión muy plana, muy tranquila, y que se hagan los ajustes que se tienen que hacer. Y claro, el presidente es el primero que tiene que dar ejemplo, completamente de acuerdo. Usted habló de esa reunión en Boyacá, quizás salida de ministros. ¿Se atreve de pronto a decir qué podría pasar, a predecir un poco lo que podría suceder en esa reunión? Yo estoy muy preocupado y soy miembro del Pacto Histórico, el único diputado del departamento. Pero si yo fuera presidente de la República, llamaría a ministros y a ministras, a varios, me abstengo de nombres,
les pediría la renuncia por la ejecución presupuestal. Es inadmisible que en algunos ministerios la ejecución presupuestal tenga los niveles no aceptables y eso pues afecta al país y eso hace motivo de críticas a nuestro gobierno. Entonces, los que lo estén haciendo bien, perfecto, maravilloso, y los que estén haciendo las cosas de la manera que no es o como espera el pueblo colombiano, empezando por el pacto histórico, que estuvimos y marchamos y llegamos a esa cifra inédita de casi 11 millones de votos y en Antioquia 1 millón de votos, queremos ministros que ejecuten más. Pero la ministra de la Igualdad ha ejecutado menos del 1% del presupuesto este año, es la vicepresidenta. Es real y ahí ya empezaron salidas de dos ministras, ¿no? De dos viceministras de esa cartera. De hecho, pues una de ellas, antioqueña, que renunció a esa cartera y que justamente estábamos como conversando el asunto en estos días para saber qué había pasado en ese caso de esa renuncia. Diputado, con todo este panorama que usted nos expone, con esa preocupación que deja ver aquí como diputado del departamento de Antioquia, ¿considera que es tal vez irresponsable convocar para el 1 de mayo esta manifestación sumándosele a las marchas del Día del Trabajo, cuando lo que muchos sectores de la sociedad colombiana están pidiendo es resultados en esa acción, en esa gobernanza de Gustavo Petro? Yo creo, Linda, que en democracia las formas de participación ciudadana son válidas. Y entonces Gustavo Petro, hoy presidente de la República, él siempre ha estado marchando porque el día 1 de mayo es el Día de los Trabajadores y pues esa base social, digamos, sin decir que toda está con nosotros, pero siempre los movimientos sindicales, las centrales obreras, pues han sido el fuerte del pacto histórico, han sido el fuerte de la izquierda democrática en este país. De negar eso, pues ya se pretende mentir. O sea, siempre ha sido el grueso de ese segmento social, ha estado con nosotros. Entonces, pues yo considero válido el ejercicio que plantea el presidente, pues no lo veo salido de tono. Han estado con ustedes justamente muchas de estas centrales obreras, pero por ejemplo la CGT ha manifestado que no está de acuerdo con que se convoque esa marcha también para el 1 de mayo e incluso pide que no se vote positivamente la reforma pensional hoy en el Senado. Bueno, pues con todo el respeto, yo soy dirigente sindical de la CTC, la CUT y otras tantas, estamos apoyando a Gustavo Petro presidente. Y si la CGT toma distancia, pues esa es la democracia. Aquí pretender decir que la reforma pensional, hoy que avanza de manera sorpresiva y positivamente en el Senado de la República y como van las cosas va a pasar, es un hecho político que muestra que sí existe esa necesidad. Esa reforma es necesaria. Aquí se van a beneficiar, por ejemplo, adultos mayores, 2,5 millones de adultos mayores que hoy están en la inopia, que no tienen, que no alcanzaron a cotizar, que no se alcanzaron a pensionar. Por favor, no desconozcamos la realidad nacional, ¿cierto? Con el profundo respeto para la CGT, pero si hay un punto que necesita una reforma, es la reforma pensional y la reforma laboral. De 10 colombianos, solamente 3 tienen un trabajo formal, 7 están en la informalidad. De 10 colombianos, solamente 3 se van a pensionar. Esa es la Colombia que tenemos. O sea, hoy decir que todo está perfecto y que Petro está completamente equivocado es un desacierto político. Bueno, diputado, aquí leemos a nuestros televidentes todos los puntos de vista, siempre y cuando sean con respeto. Aquí los ponemos. Por ejemplo, dice un televidente, dice Ramiro Sebastián, pero el alcalde y el gobernador en su posesión también atacaron desde el principio. Esa es la posición de este televidente. Pero quisiera preguntarle, diputado, por el trato, el comportamiento que ha tenido el presidente de la República con Antioquia. Vemos toda esta polémica de las vías 4G, del túnel del Toyo, incluso en lo que tiene que ver con esa licencia, la posibilidad que teníamos en Antioquia de los títulos mineros y demás. ¿Le ha quitado varias cosas al departamento de Antioquia o por lo menos hay una intervención? La alerta que hacía la semana pasada el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, de una supuesta intervención a empresas públicas de Medellín. ¿Cómo lee usted? ¿Qué está pasando? ¿El presidente cómo en este momento ve a los antioqueños? ¿Es verdad que los ve con desprecio? ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, pues empecemos por el final. Yo le hago un profundo llamado respetuoso al señor alcalde de la ciudad, al doctor Federico Gutiérrez. Yo considero que los que tenemos responsabilidades políticas y públicas debemos tener mucho tino y mucho cuidado al momento de hablar. Entonces yo no puedo salir a decir, yo creo, me parece, tal vez va a haber una intervención en la joya de la corona, que es EPM para el departamento de Antioquia, cuando no es así. Aquí vino el ministro de Minas y al lado de él dijo, eso no es cierto. Entonces eso genera un pánico, genera una alerta y comienza a generar más polarización. Entonces en política tenemos que hablar sobre hechos y con pruebas y con argumentos, no comenzar a generar suspicacia. En el principio hablaba del Toyo y entonces allí también hay unas cosas que no se le ha dicho al departamento. Se habla de los 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos que se están pidiendo en una vaca, en una iniciativa cívica,
donde, y lo dijimos en plenaria de la Asamblea, y hoy lo digo en este medio de comunicación tan importante, Teleantioquia, digámosle a Antioquia que es que hubo una desfinanciación y que hubo unas obras adicionales y que hubo un mal manejo administrativo y financiero, no en esta administración del doctor Andrés Julián Rendón, no en esta, está hasta ahora empezando. Estoy hablando de la del doctor Gaviria, Luis Pérez Gutiérrez y sigue lista. Entonces hubo un hueco de 650.000 millones de pesos que hoy se lo pretenden trasladar a los ciudadanos. Eso no se ha dicho y esa es parte de la verdad que no se le ha contado a Antioquia. Entonces, si tenemos ese vacío fiscal y el señor gobernador, algo que comparto con él, que las vías son importantes para el departamento y que necesitamos terminarlas, también es cierto, por ejemplo, que en el Urabá antioqueño necesitamos el acueducto regional y que cuesta más o menos ese dinero. Entonces, aquí no es generar sofismas de distracción, sino poner las cosas sobre la mesa. Y en este gobierno, en el gobierno del cambio de Gustavo Petro, por ejemplo, se ha dado 1.1 billones de pesos para la vía, la autopista al mar. Entonces, decir, por ejemplo, que Sabia Salud, que también eso es un tema muy álgido. Sabia Salud venía con novedades y con indicadores en rojo que llevan a algo que la ley faculta, y es que no solamente se interviene una EPS en el gobierno de Petro, en el gobierno del doctor Iván Duque, en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez de Santos se intervino EPS, ¿verdad? Y cierro con la Agencia Nacional Minera. Decir que se usurpó que ha sido parte de la narrativa, pues se ha faltado la verdad porque se hizo uso de un mecanismo constitucional legal que eran unas facultades extraordinarias transitorias que tenía el departamento de Antioquia, y hoy la Nación decidió tomar el tema de los títulos mineros, el tema de la Agencia Nacional de Minas y todo lo que significa eso para Antioquia. Muy seguramente volverá a retornar al departamento. Pero, diputado, no se puede desconocer que dentro de ese lenguaje que ha utilizado el mandatario de los colombianos, pues ha hecho referencia en muchas ocasiones a una generalización de los antioqueños, como si todos los que vivieran en el departamento pues tuvieran unos estratos de más de 6, por ejemplo. Hace mucha referencia al tema del poblado, pues también hay que decir que en el poblado hay gente que también vive con otras condiciones, no necesariamente por la gran mayoría de las personas que habitan en este lugar. ¿No cree usted que sí ya es el momento de que haya un tono más reconciliador, pero que esa iniciativa la tome el presidente de la República? Completamente de acuerdo. Me encantaría escuchar un tono más moderado, y aquí en Antioquia necesitamos es que, ejemplo, ese 1 millón de votos de muchos ciudadanos que acompañamos se vea hoy reflejado y que se siga viendo reflejado y no más polarización. Ayer salió una encuesta, diputado, de Atexco, donde dice que el 57% de las personas encuestadas están en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué opinión tiene al respecto de esa propuesta? Qué interesante pregunta. Pues mira, el gobierno del cambio llega a ser gobierno nacional prometiendo unas reformas. Las reformas son el cambio, ¿cierto? Las reformas que se están... Y si las reformas, pensaríamos a 2 años de terminar periodo, no se le permiten hacer, ¿verdad?, al Ejecutivo, porque el Congreso de la República en sus mayorías, digamos que la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo de participación ciudadana legal. Y entonces, si se plantea y llegase dentro de la legalidad a posibilitarse, pues bienvenido sea. El tema es, y lo recuerdo, el plebiscito por la paz. Entonces recordemos el gobierno del doctor Santos, donde se planteó el plebiscito por la paz y muchos apostábamos que iba a ser un sí rotundo y resulta que ganó el no. Entonces, ¿cuál es el miedo si al final del ejercicio la ciudadanía llegase a tomar la decisión? Aquí, como vemos las cosas, hoy yo puedo ver un 50-50, pues diciéndolo desde el pacto, ¿no? Ojalá que no lleguemos allá. Ojalá que en el Congreso de la República, yo escuchaba ahora un discurso del presidente del Senado, el doctor Name, hoy, ahora en la mañana. La plenaria ayer terminó muy tarde y el presidente del Senado le hacía un llamado a los senadores, parecido al que estamos haciendo aquí en esta mesa. Por favor, está en juego el país, lleguemos a acuerdos. Pero vimos senadores muy incendiarios, por ejemplo, el senador Turbay, bogotano, prácticamente rompiendo el quórum, nada le sirve, no pasan, no aprueban. Nosotros desde el Pacto Histórico, y ahí están las constancias, le hemos votado positivo al señor gobernador muchas cosas, muchas ordenanzas. En otras nos hemos opuesto. Yo pienso que esa es la sensatez de la oposición. Pero aquí decir que todo es malo per se, pues es una equivocación. Sí, diputado, a propósito de ese tema que usted menciona de la constituyente que le preguntaba Catalina, digamos que una de las cosas que le cuestionan al presidente es que en campaña haya asegurado que eso no iba a pasar. Se le preguntó en varias oportunidades y él dijo, no va a ocurrir. En este momento él plantea la posibilidad. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué el presidente cambió de opinión? Entonces, una frase que
que cada día la entiendo más, a pesar de lo profundo que es entenderla, y es la dinámica de la política, ¿no? Pareciera que eso hace carrera y es una realidad. Las circunstancias cuando él estaba de candidato eran muy diferentes hoy a ser gobernante. Desde el pacto histórico hay un genuino sentimiento de preocupación que las reformas no pasen, porque entonces no le cumplimos al país en lo que nosotros le dijimos a ese 11 millones de ciudadanos que votaron por nosotros. Y si las reformas no pasan, él está en toda la posibilidad de decir, aquí se requiere plantearle esto al pueblo, ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, y que en esa asamblea digan el pueblo si van o no van. Puede que vayan, maravilloso si van, y si se hacen esos cambios y nos llevaran a esa esquina política, pero también existe la posibilidad de que no pase. Claro, existe la posibilidad de que no pasen y pues justamente ese fue como ese llamado generalizado de la marcha del pasado domingo, pues donde se reclamaban pues que se lleguen a verdaderos acuerdos, a verdaderos consensos para que estas reformas pues no solamente sean pensadas para unos sectores, sino para todos los colombianos. Son temas que aquí nos podríamos quedar analizándolos toda la mañana, pero me gustaría para ir finalizando, yo sé, diputado, acaba de ocupar ese puesto de vicepresidente segundo en la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia. Con eso, digamos, ¿qué puede pasar con esa demanda que habían presentado ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo queda el asunto ahora? Pues desde el pacto histórico celebramos que hoy a la oposición nos permitan estar en esa dignidad, en un respeto al estatuto de la oposición. Ya queda en manos del Consejo Nacional Electoral, la mesa directiva pues le oficiará en el recurso de reposición que se interpone frente a la acción que nosotros planteamos jurídica y que nos lleva hoy a ser vicepresidente de la Asamblea del Departamento, vicepresidente segundo, pero en últimas serán los magistrados y magistradas los que tomarán una decisión en derecho que estaremos atentos a respetar. Yo quisiese de cierre, ojo con la perla, de cierre, hubo un hecho político muy preocupante, y lo digo desde el pacto histórico. El comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, el día 21 de abril se pronunció en Revista Semana frente al tema de que hay grupos armados ilegales que no quieren la paz, que no están respetando los acuerdos y que se necesita contundencia y vehemencia para las fuerzas militares. Yo creo que este es un llamado también, ojalá que llegue al Consejo de Ministros. ¿Cuáles serían esos grupos, diputado? Pues estamos hablando de la Nueva Marquetalia, estamos hablando del Clan del Golfo, estamos hablando de las disidencias de las FARC. Entonces el comandante general de las fuerzas militares en una entrevista en la semana está diciendo aquí esto no va bien, necesitamos hacer ajustes inmediatos, le está dando unas directrices a sus generales, a sus coroneles. Yo quisiese que ese punto llegase a la mesa con el señor presidente este fin de mes. Uno de los grandes problemas que considero como diputado del departamento y que veo a nivel nacional y departamental es los ajustes a la política de paz total. Eso es inminente. O sea, ¿usted reconoce que lo que tiene que ver con ese acercamiento con las estructuras delincuenciales, ese cese al fuego que se ha dado con algunas de esas estructuras, no está funcionando? Yo considero que es el momento de cambiar la política y de ajustarla. La paz es el camino. No existe otro camino distinto a la paz, pero la paz en una mesa con quienes realmente quieran hacer la paz, no con quienes están aquí en la mesa burlándose y diciendo que sí, pero salen a maltratar al campesino, a tomarse las comunidades, a seguir con el narcotráfico. Con ellos definitivamente debería tomarse una acción diferente y permitir que las fuerzas militares y de policía hagan lo que constitucionalmente tienen que hacer. Yo creo en lo personal, como dirigente político, la paz total necesita un ajuste. Paz sí, pero sin impunidad. Diputado, ¿y cuál cree que sería entonces ese ajuste? Bueno, entonces lo primero es que los actores que estén incumpliendo los acuerdos no deben estar en la mesa. Lo segundo es que las fuerzas militares y de policía deben tener la posibilidad con esos actores de tomar las acciones contundentes que deben tener en el teatro de operaciones. Entonces yo pongo el ejemplo del proceso de paz pasado. Nada está acordado hasta que todo esté firmado. Estaban en una mesa, pero seguía el teatro de operaciones militares y policiales en territorio brindándole las garantías ciudadanas. Yo creo que ese sería uno de los ajustes que debe tomar la política de paz total. ¿Y eso podría estar fortaleciendo las estructuras criminales, ese quiebre de esa paz total? Pues el señor general así lo manifiesta en la entrevista y eso es muy preocupante. Entonces eso requiere un ajuste ya, porque si hay algo que le está haciendo daño a este país es que no haya esa tranquilidad ciudadana que dentro de la política de paz total, que insisto, es que la paz es el camino. Aquí no podemos hablar de una guerra total entonces ahora.
que otro sector político nos quiera mandar a una guerra donde ya hemos estado 200 años, no. Sí se necesita que haya una negociación de paz, pero con ajustes en la política de paz total. Bueno, pues diputado Manuel García, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, muchísimas gracias por asistir, por dar también voz del pacto histórico a estas conversaciones que ocurren todos los días en Consejo de Redacción en este ámbito político nacional. Gracias. ¿Cómo no? Linda, Catalina, Sebastián, feliz día. Muchas gracias, diputado, y muy amable. recordarle...